Lo siento, señora. Su nombre no está en la lista para la ceremonia de nombramiento. La voz del guardia era profesional, pero sus palabras eran un muro sólido. Me encontraba justo afuera de las puertas de la Academia Naval de los Estados Unidos. El aire fresco se llenaba con las lejanas y orgullosas notas de una banda de música. El sol se reflejaba en los uniformes perfectamente planchados, mientras otras familias pasaban en tropel, sus risas resonando en el espacio donde debería haber estado mi invitación. Asentí con fuerza, sintiendo un entumecimiento familiar. Mi hermano Evan, un hombre que llevaba su nuevo uniforme de teniente como una segunda piel, soltó una breve risa condescendiente. Se inclinó hacia el joven guardia con aire de superioridad practicada. «Está bien, suboficial», dijo con voz potente. «Oh, es mi hermana, solo que un poco desorganizada. Ya sabes cómo es. Solo está aquí para mirar». Le guiñó un ojo al guardia, un gesto casual y cruel que pretendía empequeñecerme, convertirme en un espectador insignificante de su gran momento. Luego vinieron mis padres, mi madre, una mujer que pulió el orgullo familiar hasta cegarla, y mi padre, un hombre cuyo silencio siempre era un juicio. No aminoraron el paso, ni siquiera me miraron, simplemente cambiaron de rumbo, rodeándome como si fuera un equipaje incómodo. Oí a mi madre susurrar: «Te dije que armaría un escándalo». Esas palabras fueron solo una entrada más en un largo libro de recuerdos silencioso de hitos olvidados y logros desestimados. Otra confirmación de que yo era simplemente un problema que tenían que soportar. Fue en ese momento de profunda y silenciosa humillación que un sedán negro, elegante, oscuro y oficial, se detuvo junto a la acera. La bandera de 4 estrellas en su guardabarros parecía imponer silencio, y todo el patio quedó en silencio. La puerta se abrió y salió el almirante de flota Hayes, un hombre tan legendario que era prácticamente un mito dentro de las Fuerzas Armadas. Mi hermano Evan se puso firme tan rápido que pensé que se torcía algo. Mi padre se ajustó la corbata, sacando pecho, listo para su momento de asociación. Pero el almirante no los miró. Sus ojos, agudos, analíticos y completamente concentrados, encontraron los míos al otro lado de la acera. Pasó por alto a mi atónita familia por completo, con sus zapatos lustrados resonando con determinación, mientras caminaba directo e imbatible hacia mí. Mi familia me vio como una nota al pie en el glorioso día de su hijo. No tenían ni idea de que todo el evento se celebraba bajo un protocolo de seguridad que yo había escrito. Para entender lo que ocurrió en esa puerta, para comprender realmente el peso de ese saludo, hay que comprender la vida de silencio que lo precedió. La llegada del almirante no fue el comienzo de la historia. Fue solo el momento en que la tinta invisible en la que había estado escrita finalmente se vio expuesta a la luz. Toda mi historia con mi familia ha sido una clase magistral que he estado analizando, una larga y silenciosa lección sobre cómo ocupar un espacio sin ocupar espacio. Ese día fue simplemente el examen final. Recuerdo nuestra sala de estar de niño, que parecía menos un espacio familiar y más un museo dedicado a mi hermano. Toda la repisa de la chimenea era un santuario para los logros de Evans. Relucientes trofeos de fútbol se alzaban uno junto al otro junto a los de vela, cada uno pulido semanalmente por mi madre. Su foto enmarcada del campeonato regional de natación era el centro de atención. En el libro de cuentas interno que nunca pedí, pero que me obligaron a llevar, esto contrastaba marcadamente con mis propios logros. Mis medallas del concurso nacional de matemáticas, mi placa del campeonato estatal de ajedrez, no estaban en la repisa de la chimenea. Estaban guardadas en una caja de zapatos de cartón en el ático, bajo una etiqueta que mi padre escribió con rotulador negro: Los pasatiempos de Ana. Mi padre, un hombre que amaba el mar, consideraba a Evan su legado. Tengo un recuerdo nítido de ellos en nuestro pequeño velero. El brazo de papá sobre los hombros de Evan, enseñándole pacientemente a leer las nubes y a orientarse según las constelaciones. Yo los observaba desde la ventana de la cocina, con las manos sumergidas en agua jabonosa para fregar los platos.
Una vez pregunté si yo también podía aprender a navegar. Papá me dio una palmadita en la cabeza y me dijo, «Quédate dentro y lee, cariño, es más seguro para ti». No era malintencionado, simplemente nos asignaba nuestros roles. Evan estaba hecho para el vasto y glorioso mundo. Yo estaba hecha para los rincones tranquilos y polvorientos. Él veía mi amor por los libros y las ecuaciones, no como una fortaleza, sino como una fragilidad que necesitaba ser protegida, alejada de las cosas que realmente importaban. El verdadero punto de inflexión, el momento en que el camino se bifurcó definitivamente, fue cuando Evan recibió su carta de aceptación en la Academia Naval. Cualquiera habría pensado que había ganado un premio Nobel. Mis padres organizaron la fiesta más lujosa que jamás había visto. Publicaron un anuncio a página completa en el periódico local con su foto como pie de foto de un futuro líder. Nuestro jardín estaba lleno de vecinos y amigos, todos allí para brindar por el niño de oro. Mi padre pronunció un discurso efusivo sobre el deber, el honor y el legado de Carter. Y mi papel en todo esto, rellenar los tazones de papas fritas y asegurarme de que la hielera estuviera llena de hielo, un engranaje invisible en la gran maquinaria de la celebración de mi hermano. Unas semanas después, llegó mi propia carta. Era gruesa, pesada, y parecía que contenía el mundo entero. Era una oferta de beca completa del MIT para un doctorado dual en teoría de sistemas y engaño estratégico. Esperé hasta después de cenar, cuando mi padre estaba en su sillón favorito leyendo el periódico, para contárselo. Le tendí la carta, con las manos ligeramente temblorosas. La tomó, leyó las primeras líneas y una expresión de genuina confusión nubló su rostro. Me miró y luego volvió a mirar el papel como si estuviera escrito en un idioma extranjero. Luego me lo devolvió. «¿Qué se supone que hace alguien con un título en eso?», preguntó. Era una pregunta seria. De verdad que no lo sabía. «Ana, todo esto del engaño estratégico no es la vida real. ¿No puedes simplemente conseguir un trabajo normal, ser profesor o algo así? No hubo fiesta para mí. No hubo anuncio en el periódico. Mi logro monumental, un futuro en una de las universidades más prestigiosas del mundo, fue tratado como un pasatiempo extraño y un poco vergonzoso. Fue el momento en que me di cuenta de que nunca me verían. No valoraban lo que no podían entender y no tenían ningún interés en aprender. Mi mundo era abstracto, complejo y silencioso. El suyo era tangible, heroico y ruidoso. Solo tenían oídos para el ruido. Este malentendido se convirtió con los años en una especie de burla amable. Mi carrera era una fuente constante de diversión de bajo nivel para ellos. Sabían que trabajaba en Washington, D.C. para un contratista del gobierno, pero nada más. Mi secretismo, impuesto por ley, se interpretaba como vergüenza. «¿Cómo va el papeleo?», preguntaba mi hermano por teléfono. En las reuniones familiares, mi madre explicaba mi ausencia diciendo, «Oh, Ana está ocupada con su trabajo en el gobierno», con la voz apagada, como si no se atreviera a decir algo tan aburrido en voz alta. Me pintaron como un burócrata solitario en una oficina triste y sin ventanas en un sótano. Una vida tan gris y vacía como imaginaban que sería mi futuro. El corte final, el que siempre me dolía más, llegó hace unas Navidades. Evan estaba en casa de permiso, resplandeciente con su uniforme, contando una historia dramática sobre un ejercicio de entrenamiento en el Pacífico. Él era el centro del universo, y mis padres eran su público cautivo. En un momento dado, se volvió hacia mí con una sonrisa burlona en los labios. «Así que, Ana», dijo, «sigo jugando a la espía imaginaria en tu pequeño cubículo. Estoy ahí fuera, en las olas de verdad. Sé que solo estás haciendo números que no importan». Mi padre rió entre dientes. Mi madre le sonrió con cariño, y yo me quedé allí sentada, sin que el calor de la chimenea me alcanzara. Pensé en las cifras que había calculado esa misma semana, cifras que habían desviado una patrulla naval, evitando un posible incidente internacional. Cifras que mantenían a hombres como mi hermano a salvo. No vieron un fantasma protegiéndolos. Solo vieron un vacío donde se suponía que debía estar una hija.
Mi familia veía mi vida como una serie de habitaciones vacías y pasillos grises, una carrera aburrida y sin importancia en una ciudad llena de gente importante. No podrían haber estado más equivocados. Mi vida no estaba vacía, estaba compartimentada. Mi oficina no era gris, era un lugar de pura luz azul fría. Y yo no era un burócrata. En el mundo que realmente importa, el que opera en los espacios silenciosos entre titulares. Me conocen como Ariadna. Mi trabajo no es reaccionar, sino anticiparme. Dirijo una unidad altamente clandestina dentro de la Oficina de Inteligencia Naval que se especializa en estrategia predictiva y guerra asimétrica. No jugamos batallas, jugamos décadas. Con una IA propia, ayudo a diseñar. Mapeamos posibles conflictos geopolíticos y diseñamos soluciones tan sutiles que el enemigo ni siquiera sabe que está en combate. No dirijo naves ni aviones. Diseño los laberintos lógicos por los que navegan, los hilos invisibles de datos y engaños que los guían a través de un mundo de amenazas invisibles. Escribo las reglas de un juego que mis oponentes ni siquiera saben que están jugando. El lugar donde trabajo se llama El Esquife, una instalación de información confidencial compartimentada. Pero mi equipo le da un nombre diferente. Lo llamamos la guarida del Minotauro. No tiene ventanas, no hay luz natural. La única iluminación proviene del frío resplandor azul de las pantallas holográficas que van del suelo al techo y que muestran flujos de datos globales, rutas marítimas, trayectorias satelitales y comunicaciones cifradas. El aire se recicla, con un ligero sabor a ozono y maquinaria. Los únicos sonidos son el zumbido bajo y constante de los servidores, que procesan petabytes de información, y las voces tranquilas y precisas de las otras 5 personas de mi equipo. Es un lugar estéril, aislado, increíblemente solitario. Y es el único lugar del mundo donde me siento completamente yo mismo. Para entender lo que hacemos, hay que comprender la naturaleza de la guerra moderna. No siempre se trata de lo que explota. Hace aproximadamente un año, inteligencia confirmó que una nación hostil había desarrollado un enjambre de drones destructores de portaaviones. Estas naves eran rápidas, sigilosas y podían superar las defensas de un grupo de portaaviones en minutos. Eran una pesadilla estratégica, un arma capaz de cambiar el equilibrio de poder global de la noche a la mañana. El Pentágono estaba sumido en el pánico. Un ataque convencional era demasiado arriesgado. La diplomacia estaba fallando, y cada día que pasaba, nuestras flotas se volvían más vulnerables. El problema llegó a mi escritorio. Esperaban una solución cinética, un plan para un ataque aéreo, una misión encubierta. Les di algo completamente distinto. Les di un fantasma. Mi equipo y yo pasamos 3 meses diseñando un malware, un troyano digital de inmensa complejidad. Lo ocultamos dentro de lo que parecía ser una actualización de software obligatoria y rutinaria para su red nacional de satélites agrícolas. Era el lugar más aburrido y benigno que puedas imaginar, y por lo tanto, el más brillante. A nadie se le ocurriría mirar allí. Nuestra arma no era una bomba, era una elegante línea de código diseñada para una sola función. No estaba destinada a destruir los drones, sería demasiado ruidoso. En cambio, su propósito era introducir un error decimal infinito en cascada en sus sistemas de navegación. Una desviación de tan solo 0,001 de Gauss. Al principio no era nada, pero a lo largo de miles de kilómetros, ese pequeño error se agravó. Los drones no se estrellarían ni explotarían, simplemente se perderían. Seguirían sus rutas de vuelo programadas con perfecta precisión, buscando objetivos que ya no estaban donde debían estar, guiados por datos falsos que les proporcionaban los mismos satélites que supuestamente debían ayudarlos. La activación fue completamente silenciosa. No hubo alarma ni explosión. Simplemente escribí un comando, presioné Enter y, al otro lado del mundo, se evitó una guerra. Vimos en nuestras pantallas como un programa armamentístico multimillonario quedaba inactivo.
Toda la flota de drones fue enviada en una búsqueda inútil de varias semanas en mar abierto y vacío hasta que se les agotó el combustible. No solo perdieron su nueva arma, el catastrófico fallo, que no pudieron explicar, dejó en bancarrota a su división de inteligencia durante el siguiente año fiscal, una victoria estratégica silenciosa y total. Y esta es la desconexión, la parte que nunca podré explicar. 2 semanas después de neutralizar esa amenaza, volé a casa para el Día de Acción de Gracias. Me senté a la mesa familiar y escuché a mi hermano Evan hablar de la tensa situación y las peligrosas patrullas que su grupo de portaaviones había estado realizando en esa misma región. Mi padre le dio una palmadita en el hombro, diciéndole lo orgulloso que estaba de su hijo por estar en primera línea, por mantener la seguridad del país. Y me quedé allí sentada, cortando mi pavo, con el secreto quemándome la mente, sabiendo que la única razón por la que estaba a salvo para contar esa historia era yo. El abismo inmenso e insalvable entre mi vida oculta y su realidad percibida es un peso que llevo a diario. Mi familia debatió sobre mi futuro durante el brunch del domingo. A 10 usos horarios de distancia, redibujaba el futuro en un mapa que ni siquiera sabían que existía. Y así regresamos a la puerta, a ese instante congelado en el tiempo. Mi familia estaba de pie a un lado de la cuerda de terciopelo que ellos mismos habían creado, y yo al otro. Un sedán negro, al ralentí, emitía un zumbido sordo bajo el repentino silencio opresivo. Y saliendo de ese silencio, del mundo del poder y la importancia, adentrándose en nuestro insignificante drama familiar, estaba el almirante de flota Hayes. Ignoraba el pecho inflado de mi padre y la postura rígida de mi hermano. Sus ojos, como astillas de hielo, estaban clavados en mí. El tiempo parecía ralentizarse a medida que se acercaba. Todas las cabezas se giraron, todos los susurros se apagaron. Se detuvo exactamente a 30 centímetros de mí. Su presencia era tan inmensa que parecía que doblaba el aire a su alrededor. Y entonces levantó la mano. No fue un gesto ni un saludo. Fue un saludo lento, deliberado y perfecto. El guante blanco se detuvo una fracción de segundo en su sien, un gesto de respeto tan profundo y disciplinado que pareció resonar en el silencio. En ese solo movimiento reorganizó todo mi mundo. No sentí una oleada de orgullo ni alegría. Sentí una extraña y serena sensación de equilibrio, la sensación de una ecuación compleja que finalmente se resolvía. Bajó la mano. Su voz era como una cuchilla, no fuerte, pero increíblemente aguda, que atravesaba el silencio aturdido. «Dr. Ellery», dijo. El uso de mi título, el que mi padre había descartado como inútil, quedó en el aire. Te estábamos esperando. Hizo un gesto hacia el sedán. Se está desarrollando una situación en el estrecho de Bab el-Mandab. Un camión cisterna desapareció hace 20 minutos. Necesitamos que lo vigiles. Me hablaba como si fuéramos los únicos allí, como si el hermano condecorado y los orgullosos padres detrás de él no fueran más que un simple decorado. Mi padre, con el rostro convertido en una máscara de incredulidad, finalmente recuperó la voz. Dio medio paso al frente, levantando la mano vacilante. «Almirante, lo siento. No entiendo», balbuceó, mirándonos alternativamente. «Esta es mi hija, Ana». Pronunció mi nombre como si fuera una explicación. Como si ser su hija fuera lo más importante, como si fuera lo único. Mi hermano Evan se quedó allí parado, pálido, con la seguridad de satisfacción de momentos antes completamente destrozada. Parecía un hombre que acababa de ver un fantasma. El almirante Hayes volvió la mirada hacia mi padre y la temperatura pareció bajar 10 Kelvines. No había ira en sus ojos, solo una decepción fría y analítica. «Sé exactamente quién es, señor Carter», dijo con voz monótona. «La pregunta es, ¿usted lo sabe?» No esperó respuesta. Giró ligeramente la cabeza, dirigiéndose al joven guardia que me había bloqueado la entrada.
El guardia me miraba fijamente, con la boca ligeramente abierta. Suboficial. El almirante ordenó para su futura referencia. Soy Ariadne. Ariadna, mi indicativo pronunciado en voz alta bajo el sol, me pareció extraño. Era un nombre que pertenecía a las habitaciones sin ventanas del mundo de pantallas azules brillantes. No aquí. El almirante continuó, su voz sin dejar lugar a discusión. No necesita estar en una lista. Su nombre es la lista. Su autorización es mía. Déjala pasar. La expresión del guardia pasó al instante de la confusión a una repentina comprensión. Me miró con un respeto completamente nuevo, casi sobrecogido, y de inmediato desató la cuerda de terciopelo. Pero el almirante no había terminado. El verdadero propósito de su visita no era ayudarme a cruzar una puerta. Dirigió toda su atención a mi hermano. Evan se estremeció visiblemente, como un estudiante al que un maestro teme. El teniente Carter Hayes comenzó, y el discurso formal fue un arma en sí mismo. La condecoración que recibe hoy es por su excepcional valentía durante el incidente del mar de Andamán del año pasado. ¿Es correcto? Evan solo pudo decir un sí, señor, entrecortado. Valentía excepcional, repitió el almirante, dejando las palabras en el aire. Se le elogió por haber logrado navegar con éxito su nave a través de un fallo total de sistemas mientras era perseguido por fuerzas hostiles. Se acercó un paso más a mi hermano. Su voz bajó ligeramente, volviéndose más intensa. Lo que el informe de su comandante desconocía, lo que nadie en su nave sabía, era que el fallo de sistemas no era un mal funcionamiento. Fue un ciberataque hostil y dirigido contra la red de navegación y defensa de su grupo de portaaviones. Un ataque tan sofisticado que debería haber sido una masacre. Observé el rostro de mi hermano. El orgullo que había mostrado toda la mañana se estaba desvaneciendo, reemplazado por un horror creciente. Estaba reviviendo ese momento, pero desde una perspectiva nueva y aterradora. Se estaba dando cuenta de que no había tenido suerte. La voz del almirante era implacable, una disección clínica de una verdad que Evan nunca había sido autorizado a conocer. La única razón por la que está aquí hoy, teniente, es porque 6 meses antes de su incidente, un análisis predictivo de amenazas llegó a mi escritorio. Era de Ariadne. Me señaló con un leve asentimiento. Ella anticipó este vector de ataque exacto. Diseñó e implementó personalmente las contramedidas que crearon una red fantasma por la que tu nave podría escapar. No estabas demostrando valentía, hijo. Estabas siguiendo un mapa prediseñado de un laberinto que ella ya había resuelto. Cada palabra fue un mazazo, desmantelando sistemáticamente los cimientos del momento de mayor orgullo de mi hermano. Su heroísmo no era suyo, era prestado. Era un regalo de la hermana de la que acababa de reírse, la hermana a la que había dejado en el lado equivocado de la cuerda. Me miró de verdad por primera vez en lo que parecían 20 años. Ya no veía a su desorganizada y decepcionante hermanita, veía a una extraña, un fantasma. El almirante Hayes dejó que el silencio se prolongara un instante antes de asestar el golpe final y devastador. Miró primero el rostro ceniciento de Evans, luego el de mi padre y luego el de mi madre, asegurándose de que todos sintieran todo el peso. «Deberías agradecerle a tu hermana por tu vida», dijo, con voz ahora tranquila, pero más pesada que cualquier grito. «Sin ella, el barco de tu hijo sería un recuerdo en el fondo del mar de China meridional». El rostro de mi padre se desmoronó. Se había pasado la vida puliendo un trofeo, sin percatarse de que quien construyó la vitrina estaba a su lado. No me quedé a ver las consecuencias. No hacía falta. Tras las últimas palabras del almirante, que cortaron los últimos hilos de la narrativa cuidadosamente elaborada de mi familia, simplemente le dirigí una pequeña y respetuosa inclinación de cabeza. Me aparté de los restos de su manada, pasé junto al guardia atónito y subí al sedán que me esperaba. No miré atrás. Todo el camino estuvo en silencio
y al pasar del caótico y soleado mundo de la academia a la quietud fría y oscura de mi vida real, sentí que un peso que ni siquiera sabía que llevaba por fin se desvanecía. Horas después, estaba de vuelta en mi santuario, en la guarida del Minur. No fui a la recepción, no quería felicitaciones ni disculpas vacías. Mi celebración estaba aquí, junto con el silencioso murmullo de los camareros y el resplandor azul del mapa holográfico que llenaba la pared. La crisis en el estrecho de Bob Eland se estaba resolviendo. Los furiosos iconos rojos que indicaban una amenaza se apagaban uno a uno, reemplazados por el azul tranquilo y firme de una ruta de navegación segura. Este era mi desfile. Esta resolución silenciosa y ordenada era mi vuelta de la victoria. Mi teléfono, que había dejado en la consola, vibró una vez. Proyectó un pequeño rectángulo de luz intrusivo en la oscuridad. Lo cogí. Era un mensaje de Evan. No lo entiendo. Decía, ¿podemos hablar, por favor? Me quedé mirando las palabras un buen rato. Hubo un tiempo en que un mensaje así de él lo habría significado todo para mí. Habría sido un rayo de luz en una habitación oscura, pero ahora no sentía nada, ni rabia, ni triunfo, solo una distancia profunda e inquebrantable. La deuda estaba saldada. El libro de contabilidad estaba cerrado. Coloqué el teléfono boca abajo sobre la consola sin responder y volví a centrarme en el mapa. Mis dedos rozaron un objeto pesado y modesto que usaba como pisapapeles. Era la hoja de servidor inerte que habíamos extraído del Centro de Datos Agrícola de la Nación Hostil. El corazón del caballo de Troya que neutralizó su flota de drones estaba marcado por haber sido retirado apresuradamente, sin marcas ni pulido. No era un trofeo reluciente para una repisa. Era feo, anónimo, irreal. Era el símbolo de una guerra que nunca ocurrió, un testimonio de miles de vidas que nunca se perdieron. Este fue mi homenaje. Fue el único que necesité. Querían que me vieran en su mundo, que estuviera en su lista. Nunca entendieron que mi trabajo era mantener su mundo en el mapa. La justicia no era el estruendo de la voz de un almirante ni la vergüenza en el rostro de mi padre. Era el suave zumbido de una red segura tras evitar una crisis. Es la paz que llega cuando estás justo donde debes estar y el ruido finalmente cesa. Si crees que la verdadera fuerza es invisible, comenta que la fuerza es silenciosa.